Buenas tardes, compañeros, compañeras y licenciada presente. Pues en esta ocasión, como grupo número 8, vamos a hablar sobre lo que es la descripción, función, según Montesquieu, de los tres poderes, que es legislativo, ejecutivo y judicial. Sean bienvenidos a este podcast y espero que sea de su agrado. Pues voy a empezar hablando yo con lo que es la descripción del poder legislativo. Sabemos que, como descripción, es un poder que crea, es un poder que modifica y un poder que también tiene la facultad para derogar. Como por ejemplo, ¿verdad? Ha modificado lo que es el artículo 133 actualmente de la Constitución, el ordinal quinto, ¿verdad? Ha creado muchísimas también y asimismo se han derogado ciertas leyes. Como función, sabemos que su función principal es legislar, es decir, tiene que representar lo que los ciudadanos, porque en esta ocasión, cuando se van a crear leyes, tienen que ir de acuerdo a la necesidad, porque no pueden crear leyes que no vayan, como repito, a la necesidad de los ciudadanos, porque ya se sabe que en el proceso de formación de ley se sigue, en primer lugar está la iniciativa, la discusión, la sanción, la aprobación, la publicación, y si esa ley es favorable, se publica claramente en el diario oficial, ¿verdad? Pero volviendo a lo que estaba, claramente tienen que ver primero, enfocarse en la economía, lo cultural del país, ¿verdad? Que podemos ver que en lo cultural han invertido bastante en lo que es el turismo, en lo económico, que hace poco también se subió lo que es el sueldo mínimo, que ronda por los 408, si no me equivoco, $400.08. Entonces podemos ver qué importante es cuando ellos crean las leyes, ¿verdad? Porque si sabemos, El Salvador actualmente es uno de los países más endeudados, si no me equivoco está en el top número 1 de Centroamérica. Entonces podemos ver que Montesquieu nos decía que el poder legislativo es responsable de las leyes que crean. Entonces vemos que es muy parecido a lo que hablé anteriormente. Ellos van a ser responsables de lo que lleguen a causar en la sociedad, ya sea para bien, para mal, sea correcto, sea incorrecto. Porque por ejemplo podemos ver como la ley de la minería, que la ley sigue allí, ¿verdad? Porque no se ha derogado. Si por A o B razón ellos llegan a llegar a concretar lo que es esa ley, la aprueban, la sancionan, mejor dicho, ¿verdad? Ellos van a ser responsables de lo que le causen a la sociedad. Van a ser responsables de lo que no solo le causen a una persona, sino que a todo el país entero, ¿verdad? Y pues mi compañero va a seguir abonando lo que es más a este tema y le dejo con mi compañero, Eric. Bien, tengan todos buenas tardes. Como el compañero lo decía, en este podcast les vamos a hablar acerca de los tres poderes del Estado, que están constituidos por el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Mi compañero ya habló acerca del poder legislativo y mi persona les va a hablar un poco acerca de lo que es el poder ejecutivo. Entremos ya en materia hablando del Poder Ejecutivo, haciéndonos la siguiente interrogante, que qué es el Poder Ejecutivo y cuál es su papel dentro del Estado salvadoreño. El Poder Ejecutivo es uno de los tres poderes fundamentales del Estado. Su función principal es dirigir, administrar y ejecutar las leyes que aprueba la parte legislativa, como ya lo mencionó el compañero. En otras palabras, el Ejecutivo pone en práctica las políticas públicas y conduce la administración del país para garantizar el bienestar de la población. En El Salvador, el Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente de la República, quien actúa como jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante general de las Fuerzas Armadas. Su papel es representar al país dentro y fuera del territorio nacional, velar por el cumplimiento de la Constitución, promover el desarrollo económico y social y mantener el orden y la seguridad nacional. También podemos ver el por qué el Poder Ejecutivo es tan influyente en la política
nacional. Con respecto a eso, podemos decir que el Poder Ejecutivo es tan influyente en la política nacional porque se concentra la dirección general del Estado y tiene a su cargo la toma de decisiones que afectan directamente la vida de la población. Podríamos decir que su papel no se limita solo a ejecutar leyes, sino que también defiende el rumbo político, económico y social del país. A continuación va a hablar el compañero Víctor. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Eric, Alejandro, muchísimas gracias. Se aprecia mucho, pero mucho, su contribución sobre lo que es esta explicación sobre estos dos órganos del Estado, los cuales son de mucha importancia, los cuales, como hemos mencionado, son el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Ahora bien, continuando y haciendo mi aportación a lo que es este podcast, en esta ocasión me corresponde hablar sobre lo que es el último de los poderes de los cuales se conforma el Estado. Y en esta ocasión estamos hablando de lo que es el órgano judicial. Entonces, ¿qué es el órgano judicial? Bueno, para dar una respuesta a esta pregunta, podemos decir que el órgano judicial es el ente encargado, bueno, el que interpreta y aplica la ley para resolver los conflictos, ya sea entre ciudadanos o también ya sea entre estos mismos ciudadanos y el Estado. Ahora bien, este órgano se encarga más que todo de garantizar la justicia para todos sus ciudadanos y bueno, protege los derechos individuales y además de eso asegura que ninguna persona sea castigada sin un proceso legal. Además de eso, debemos de tomar en cuenta que el órgano judicial está conformado por lo que es la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Segunda Instancias y además de ellos todos los tribunales encargados de leyes secundarias. Y ahora bien, ¿por qué este órgano es importante en lo que es la organización de un Estado? Bueno, es bastante importante porque para ello, y según Montesquieu, este debe ser independiente. ¿Por qué independiente? Bueno, para que para que los jueces actúen con imparcialidad al momento de la aplicación de la justicia, al momento de la interpretación de la ley. No importa, digamos, que si hay una amistad en lo que es el órgano legislativo o si, digamos, una persona que está siendo procesada es un amigo del presidente, pues no debe haber una influencia, digamos, de esos otros dos órganos al momento de la aplicación de ley en lo referido a lo judicial. Y entonces, acá, como lo dije anteriormente, los abogados deben actuar con imparcialidad y bueno, especialmente que no sean influenciados ya sea por amistades o monetariamente por los otros poderes del Estado. Y ahora bien, para continuar haciendo una aportación o para proseguir implementando más lo que es este podcast, tenemos una serie de preguntas, las cuales van a ser otros aportes, son para nuestro pequeño podcast, por decirlo así. ¿Listo? Bien, vamos a proseguir con las preguntas. En este caso, le quiero hacer la siguiente pregunta al compañero Steven, donde, ¿por qué era importante dividir el poder del Estado en tres partes? Bien, compañero, como hemos visto a lo largo de este podcast, la información que se ha aportado es bastante importante, ¿verdad? Porque nos ayuda a saber más que todo sobre las leyes, ¿verdad? Y pues en este caso, en respuesta a la pregunta del compañero, es importante porque Montesquieu decía que garantizaba la libertad de los ciudadanos, en este caso como la libertad del derecho a la expresión, o sea, que una persona fuera libre en la república. Y es bastante importante, ¿verdad? Porque una persona, en este caso, esto se sigue teniendo porque Montesquieu vivía en el tiempo de lo que era el absolutismo.
Entonces, hasta el día de hoy, eso se sigue teniendo porque garantiza una libertad para cada ciudadano, ¿verdad? No estar sujeto al abuso de un poder del gobierno. Entonces, esa sería como mi corta respuesta sobre la pregunta que me ha hecho el compañero. Muy bien, muy buena pregunta y muy buena, excelente respuesta. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta, se aprecia mucho. Y ahora bien, continuando con otra pregunta bastante interesante para seguir alimentando para este podcast, tenemos la siguiente. Bueno, por ejemplo, a mi compañero le quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué presidentes marcaron cambios importantes en la estructura del Estado? Sí, bueno, contestando a tu respuesta, Víctor, podría decir que a lo largo de la historia varios presidentes han dejado huella al reformar leyes, crear instituciones o transformar de manera en que se organiza y funciona el Estado. Estos son algunos de los presidentes más destacados a lo largo de la historia, como por ejemplo lo fue Gerardo Barrios en la década de 1859 a 1863. Algunos cambios claves que este presidente realizó fue la modernización del Estado y fortalecimiento del poder civil. Algunos puntos fueron como cuando promovió la educación pública y la separación entre la Iglesia y el Estado. Otro pudo ser cuando impulsó el desarrollo del café como base económica nacional. Otro presidente fue Maximiliano Hernández Martínez en su periodo presidencial entre 1931 y 1944, cuando fue la centralización del poder y control militar. Tras un golpe de Estado instauró un régimen autoritario que fortaleció al ejército como pilar del Estado. Otra creación de este presidente fue cuando creó instituciones públicas, pero bajo un control muy fuerte del Ejecutivo. Y por último también tenemos al expresidente Alfredo Cristiane entre 1989 y 1994, donde reformó institucional y consolidación de la paz. Durante su mando se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec, México, de 1992, que pusieron fin a la guerra civil. Estos acuerdos restauraron profundamente el Estado, creando nuevas instituciones como por ejemplo la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional de Judicatura. Y así es como he podido contestarte, Víctor. Bien, en esta ocasión vemos como los compañeros han dado sus respuestas de forma excelente, ¿verdad? Fundamentando lo que es el desarrollo de nuestro podcast. Y asimismo yo tengo una pregunta para el compañero Víctor. En este caso, ¿qué países han aplicado al modelo de Montesquieu? Wow, muchísimas gracias por la pregunta. Especialmente también quiero agradecer por sus respuestas a las preguntas que entre ambos se han hecho. Sinceramente son de gran importancia y esperemos que nuestros compañeros puedan aprender algo sobre lo que hemos hablado en este momento. Ahora bien, y dándote una respuesta a tu pregunta, fíjate que en este caso algo que es bastante interesante y me llama muchísimo la atención es que el modelo de Montesquieu primeramente comenzó en Estados Unidos, no comenzó en Europa, no comenzó en Asia, mucho menos en África. Exactamente fue el continente americano y específicamente los Estados Unidos el ejemplo más emblemático de la aplicación de práctica del modelo de Montesquieu. Y bueno, pues de ahí pues tenemos que la Constitución de 1787 en ese país se inspiró directamente en el espíritu de las leyes. Luego de ellos tenemos una serie de países que fueron siguiendo su ejemplo. En este caso podemos hablar de el Reino Unido, Francia, después de la Revolución Francesa de 1789. Luego de ellos tenemos a Alemania en la Constitución, Ley Fundamental de 1949. Y bueno, asimismo,
no solamente estamos hablando de potencias europeas, básicamente, sino que también, además de ello, si nosotros nos damos cuenta, si nos ponemos a pensar, México, Guatemala, Belice, hablando de nivel regional centroamericano, y si nos vamos a Sudamérica, en ese caso, si recordemos que todos los países tienen un presidente y básicamente están siempre divididos en tres poderes, por ejemplo, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, etc. Básicamente, muchas democracias latinoamericanas comenzaron con ese ejemplo de aplicar la división de poderes entre los tres que hemos mencionado anteriormente. Y básicamente esa sería mi respuesta a la pregunta que me has hecho, compañero Alejandro. Bueno, excelente aportación la que ha hecho a este podcast. Y pues bien, como conclusión, podemos decir que ha sido fundamental lo que es abordar este tema. Podemos ver que los compañeros han también dado respuestas, han argumentado sobre lo que es el modelo de Montesquieu, que hasta la fecha de hoy se sigue teniendo. Muchas gracias por su atención prestada. Gracias a todos. Muchas gracias.